cosa distinta que lo que hemos venido trabajando nosotros cuando estudiábamos asíntotas verticales antes de conocer límite, en el capítulo 2, funciones. Decíamos cuando X tiende, la flechita y todo eso, estábamos haciendo esto. Nada más que como no conocíamos límites, yo no les podía nombrar todavía eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá nos dicen que determinemos las asíntotas verticales de esta función, y la función es f tal que f de x es igual a 1 dividido en x menos 2. ¿Qué dominio tiene esta función? Reales menos 2. Los reales distintos de 2. Entonces, voy a estudiar asíntota vertical en x igual a 2. Eso es lo que me indica. Yo sé que 2 no pertenece al dominio de la función, porque está absolutamente indicado acá, ¿no? Pero vamos a ver si es asíntota vertical, para lo cual vamos a estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Hacemos el límite de la función y nos queda 1 sobre 0, que es más o menos infinito. Entonces, ya sé que x igual a 2 es una recta vertical, que es asíntota vertical de la función. Pero ¿por qué yo he puesto acá que es el resultado del límite es más o menos infinito? Puede tomar más infinito y también va a tomar menos infinito. ¿Por qué he asignado eso? ¿Porque se me antoja o porque hay un desarrollo hecho que no está puesto, no está escrito acá? Tendría que hacer por el límite lateral. Claro, si hacemos para cuando x se acerca a 2 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, denme un número como ejemplo. Por la izquierda 1,99. 1,99. 1,99 menos 2 es un número muy cercano a 0, pero negativo. Así que 1 dividido en 0 es infinito, pero este casi 0 es negativo cuando tiende a 2 por izquierda. Por lo tanto, el límite lateral por izquierda en 2 de esta función es menos infinito. Ahora, cuando x tiende a 2 por derecha, denme un número cercano a 2 por derecha. 2,01. 2,01. 2,01 menos 2 es un número muy cercano a 0, pero positivo, porque 2,01 es mayor que 2. Entonces, este cociente va a dar más infinito. Por eso es que aparece el más menos infinito ahí. Esa es la representación gráfica de la función. Cuando x tiende a 2 por izquierda, ya hemos hecho el análisis, la función tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 2 por derecha, la función tiende a más infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la función f tal que f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. Y nos piden estudiar las asíntotas. ¿Qué dominio tiene esta función? Reales menos f. Los reales, No, menos 0, perdón. a excepción del 0. Bien. ¿Dónde voy a estudiar la asíntota vertical? Sí. En x igual a 0. Entonces, estudio el límite de f de x para cuando x tiende a 0. Y me da 1 sobre 0, pero es más infinito. No están los dos signos. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado, todo signo se volvería positivo. Claro.
porque cuando este x tiende a 0 por izquierda, vale decir con valores negativos, por ejemplo, menos 0,001, elevado al cuadrado, o a cualquier potencia par, se transforma en positivo. Entonces, el valor al que tiende es a más infinito, tanto por la izquierda como por la derecha. Y la gráfica es esta. La gráfica de 1 sobre x al cuadrado, y se ve que cuando x tiende a 0 por izquierda y por derecha, la función tiende a más infinito. Veamos un ejemplo más. F tal que f de x es igual a menos x dividido en x al cubo. Bueno, ¿qué dominio tiene esta función? También 0. Todos los reales menos cero de nuevo. Todos los reales menos el 0, claro. Los reales a excepción del 0. Entonces voy a estudiar asíntota vertical en 0. En x igual a 0. Hago la sustitución directa y queda una forma indeterminada 0 sobre 0. Siga participando. Hay que levantar la indeterminación. Para levantar la indeterminación, hago la consideración necesaria que cuando estoy estudiando el límite de esta función cuando x tiende a 0, x es distinto de 0. Por lo tanto, puedo simplificar las x. O sea, divido en x y simplifico. En el numerador va a quedar menos 1 y en el denominador va a quedar x al cuadrado. Se simplifica x cubo con x, queda x al cuadrado. Y cuando tomo el límite de esta función para cuando x tiende a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, acá va a tender a 0 con valores positivos, porque está elevado al cuadrado. Ese análisis ya lo hemos hecho. Pero en el numerador tengo negativo. Así que el resultado de este límite es menos infinito. Vale decir que x igual a 0 es asíntota horizontal de esta función. Y cuando x tiende a 0, tanto por izquierda como por derecha, la función tiende a menos infinito. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Esto reemplaza eso que veníamos estudiando antes de conocer límite, cuando estudiábamos funciones y queríamos estudiar asíntotas horizontales. Yo decía, demos números muy cercanos a esto, por izquierda, por derecha. Bueno, en realidad lo que estábamos haciendo es estudiar el límite, pero no lo conocíamos todavía. Ustedes no lo conocían todavía. Ahora vamos a ver el límite de una función para cuando x tiende al infinito o a menos infinito. Y esto, si existe, representa la asíntota horizontal de la función. Entonces, si la función f tiende hacia un número real, le llamemos k, cuando x se dispara hacia menos infinito o hacia más infinito, entonces se dice que la función tiene asíntota horizontal en y igual a k. Puede suceder así, que cuando x tiende a más infinito nos da k, o cuando x tiende a menos infinito, el límite tiende a k, o cuando x tiende a más o a menos infinito de f de x, también nos da k. Entonces se dice que y igual a k es asíntota horizontal de esta función. Podría suceder algo como esto.
en este caso, ¿cuánto es K? ¿Dónde está la asíntota horizontal de esa función y qué ecuación tiene? K es 2. Ajá. Entonces, ¿qué ecuación tiene la asíntota horizontal de esa función? Igual a 2. Y igual a 2. Y igual a un número real tiene representación gráfica en una recta horizontal. Podría ser así también. Ahí, ¿en qué posición está la asíntota horizontal? No tiene. Ya, sí, pero Sí, igual lo sí. toma el rango. No, bueno, pero esa es otra historia, ya vamos a hablar de eso. Tiene asíntota horizontal. ¿Qué ecuación tiene? Igual a 0. Y igual a 0, que es el eje X. Y lo que le decía el compañero recién es que, pero lo mismo pertenece al rango, porque la gráfica corta a la asíntota horizontal. Sí, eso puede suceder, porque las asíntotas horizontales se dan cuando X tiende a más infinito o a menos infinito, pero dentro de los números reales, la función puede seguir un desarrollo que corte, que intersecte a la asíntota horizontal. Vamos a ver algunos ejemplos. F de X igual a X al cuadrado menos 9. Perdón, X dividido en X al cuadrado menos 9. Le vamos a hacer todo el estudio y la gráfica de esta función. ¿Qué dominio tiene? Todos los reales menos 3. Mm, Menos 3 y menos 3. Claro, a excepción de de menos verdad. 3 y Y 3. 3, claro, Claro, porque X cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de 0. exacto. Ajá. Ahí está hecho el estudio. X cuadrado menos 9 distinto de 0. X cuadrado distinto de 9. Les aplico raíz cuadrada a ambos miembros de la desigualdad. La raíz cuadrada de X cuadrado es valor absoluto de X. Va a ser distinto que la raíz cuadrada de 3. Esto implica que X tiene que ser distinto de menos 3 y de 3. Así que el dominio puede estar escrito de esta manera, o bien como el conjunto de los reales, menos, entre llave, los números menos 3 y 3. Quiere decir a excepción de ese conjunto que tiene dos elementos. Esto ya me indica dónde voy a estudiar la asíntota vertical. ¿Dónde en qué valores de A o de X voy a estudiar asíntotas verticales? Menos 3 y 3. En X igual a menos 3 y en X igual a 3. Pero continuamos con nuestro análisis, ya vamos a llegar ahí. Intersección con los ejes coordenados. Para que exista intersección con el eje X, se tiene que verificar que la función se haga 0. ¿Qué debe ocurrir para que esta fracción me dé un resultado 0? X tiene que ser igual a 3 o menos 3. No, Oh, si Ah, no, X igual a 3 o dijiste menos 3, el se va a denominador infinito. con X tiene igual que a ser 0. 0, el 0 dividido en cualquier número de 0. Claro, con cualquier número distinto de 0. Pero 0 no hace 0 el denominador, así que X igual a 0. ¿0 pertenece al dominio de la función? Sí, está Sí, dentro de este intervalo, ¿verdad? Así que existe. Es X igual a 0 y el punto entonces es de coordenadas 0, 0. Para encontrar intersección con el eje Y, X tiene que ser igual a 0. Pero es lo mismo, ya lo hemos estudiado, X igual a 0, ¿verdad? Así que el mismo punto de coordenadas 0, 0. Ahora vamos a ver si tiene simetría. Para ello vamos a armar f de menos x y compararlo con f de x para ver si es par. F de menos x, cada vez que aparece x, tengo que reemplazarlo por menos x. Acá está.
menos x dividido en menos x elevado al cuadrado menos 9. ¿Qué operación es inminente hacer acá? Factor común negativo. Ah, no, No, diferencia de cuadrado. Diferencia. no, ¿por qué? Menos x elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? A x al cuadrado. A X al A cuadrado. x al cuadrado, ¿verdad? Porque todo número elevado al cuadrado se hace positivo, o cero. Bien, esto es f de menos x. Lo tengo que comparar con f de x. ¿Son iguales? No. No, porque hay un signo menos acá en el numerador y en el otro no. Por lo tanto, esta función no es par. Entonces, vamos a estudiar para saber si es impar. Para eso tengo que armar menos f de menos x. O sea, acá tengo f de menos x, si yo le pongo un signo menos aquí y aquí, ya tengo menos f de menos x, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con estos dos signos menos que están en el numerador y aquí? Le cambio el signo de X a positivo. Se simplifican los signos, digamos. Entonces queda que menos f de menos x es igual a x dividido en x cuadrado menos 9. Lo comparo, ¿es igual a f de x? Sí. Sí, por lo tanto esta función es impar. Tiene simetría respecto del origen de coordenadas. Esto me sirve en el análisis. Ahora vamos a estudiar asíntotas. Decíamos que para estudiar, a ver qué me dicen en el chat. Y bueno, Griselda, trata de seguirla desde ahora. Se le cortó el internet. Pero de todos modos, todas estas clases están grabadas y subidas a mi bloque del aula virtual de análisis matemático 1, y también este PowerPoint está subido. Así que si es que te perdiste algo, lo podés seguir de ahí. Por nada. Bueno, para estudiar asíntotas verticales, ya habíamos hecho una consideración hace un ratito. ¿Cuáles van a ser los posibles valores de x donde la función tiene asíntota vertical? En menos 3 El y menos 3. 3 y el 3. En menos 3 y en 3. Entonces empecemos estudiando en menos 3. Límite de f de x para cuando x tiende a menos 3. Yo voy a estudiar por izquierda y por derecha. Acá se puede, a 3, ¿no? Se puede estudiar por izquierda y por derecha, ¿verdad? Hay un salto que es de un solo número, un salto puntual. Entonces, el límite de f de x para cuando x tiende a 3 por izquierda. ¿Quién me da un número próximo a 3 por izquierda? Para probar. ¿Qué número podemos usar como ejemplo cercano a 3, pero menor que 3 por izquierda? 2,999. 2,999. A ver, con la calculadora, 2,999, elévenlo al cuadrado. Casi 5. ¿Cómo? Casi 5 por ahí. ¿Casi 5? No, Parece creo que que no. no, pero... Me parece que no. 8,99. 8,99. Ahí está. Oh, Casi 9.
8,99 y debe tener más cifras decimales. Si le restan 9, ¿cuánto queda? Estamos hablando del denominador. Negativo. Menos 0. Número cercano a 0, pero menor. Cercano a 0, pero negativo. Entonces, 3, que es el numerador, dividido en 0 es infinito, pero positivo dividido en negativo me da un resultado negativo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ahora estudiemos el límite para cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Cuál sería un número como ejemplo cercano a 3 por derecha? 3,001. 3,001. Elevado al cuadrado es un número mayor que 9. 9,00 y algo, pero mayor que 9. Si a eso le resto 9, queda un número muy cercano a 0, pero positivo. Entonces, 3 dividido en 0, infinito. Positivo dividido en positivo, resultado positivo. Veo que el límite de f de x para cuando x tiende a 3 me da más o menos infinito según por dónde lo haga tender, lo que me indica que x igual a 3 es asíntota vertical de la función. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora vamos a estudiar asíntota horizontal. El límite de f de x para cuando x tiende a más. Y, perdón, profesor. Y en Ah, menos 3 no se en lo... menos 3, sí. Vamos a hacer todo el mismo trabajo para estudiar asíntota vertical en menos 3. Claro, sería al revés. Tengo que hacer el mismo trabajo, el límite por Claro, izquierda. puede ser lo mismo. Puedo hacer lo mismo, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque esta función tiene simetría impar. Entonces, Ah, si x igual a 3 es asíntota vertical de la función, x igual a menos 3 también es asíntota vertical de la función. perfecto. Me ahorro un trabajo. Bueno, vamos a estudiar asíntota horizontal. El límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función. Si hacemos tender al límite, ¿qué nos va a quedar? Infinito sobre infinito, que es una forma indeterminada. Entonces, tengo que levantar la indeterminación. En casos como estos, que es una función racional y x tiende a más o menos infinito en el límite, lo que conviene es dividir numerador y denominador para tratar de simplificar las x. ¿Qué hago? Saco en el denominador factor común x. Entonces, como era x al cuadrado dividido en x, va a quedar x menos 9 dividido en x. Simplifico las x que son factor en el numerador y en el denominador, y queda pasado en limpio el límite para cuando x tiende a más o menos infinito de 1 dividido en x menos 9 dividido en x. ¿Alguien decía algo? No, perdón. Bueno, ahora ya tenemos que hacer de nuevo la sustitución directa. Empecemos por este 9 dividido en infinito. ¿A qué es igual? 9 dividido en infinito. Se acerca a 0. Claro, eso debe Cero, ser. cero,
Cero. Tengo 9 mandarinas y las tengo que distribuir en todos los habitantes que hay en el mundo. Y no le toca ni una tajadita, ni media tajadita, ni una semilla, ni un granito, nada. Cero. Entonces, infinito menos cero, infinito. En el denominador queda 1 dividido en infinito, que es 0. Como me da un número real, ese resultado del límite infinito, implica que i igual a 0 es asíntota horizontal de la función. Entonces, ya puedo empezar a graficar. Pongo el sistema coordenado y los elementos que ya acabo de estudiar y determinar. Hay un punto que ya conozco de la gráfica, que es el origen de coordenadas. También conozco que tiene 2 asíntotas verticales en x igual a 3 y x igual a menos 3. Y que tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, o sea, coincidente con el eje x. Ahora, voy a empezar a decir, a ver, cuando x tiende a 3 por izquierda, x tiende a 3 por izquierda, 2,5, 2,8, 2,9, 2,99, la función tiende a menos infinito. Y le dibujo ahí la flechita diciendo, va a ir para ese lado la gráfica. Cuando x tiende a 3 por la derecha, 3,1, 3,01, la función tiende a más infinito. Y le hago la flechita hacia donde tiende. Ahora, hemos dicho x igual a menos 3 es asíntota vertical por simetría. En este caso, la simetría es impar. Entonces, si la gráfica viene por acá, yo tomo un punto de la gráfica, trazo una recta auxiliar que pase por el origen de coordenadas y pongo esta distancia sobre la misma recta hacia el otro lado, va a caer a la izquierda del eje de simetría x igual a menos 3. Así que va a ser por ahí. Y en este otro, si está hacia adentro, también va a caer hacia adentro. Ya tengo más o menos la orientación de las curvas cuando x tiende a menos 3 y a 3, por izquierda y por derecha. Ahora, asíntota horizontal, y igual a 0, quiere decir que cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0. ¿Por qué lo hago tender a 0 por acá, por arriba del eje asintótico? Y porque no corta en ninguna otra parte, intersecta solamente en el 0, 0 la gráfica a la función, así que si esta viene por acá, no puede, de acuerdo al estudio que yo hice, hacer acá una viborita que corte para tener asíntota por abajo, por ejemplo. No le queda otra que hacer este camino. Y para acá, la función va a seguir una curva así y tiene que venir por abajo la asíntota. ¿Se entiende eso? Sí. Esto es razonamiento lógico, pero claro, siguiendo un conocimiento teórico. Bueno, ya tengo todas las formas por donde pasa, qué hace, y ya las puedo trazar a la gráfica. Esta rama ahí, esta rama ahí, esta tiende a más infinito, pasa por 0 y viene hacia menos infinito. Es eso. Se entiende que ni siquiera he necesitado hacer una tabla de valores, tenía un punto de la gráfica nada más. Pero además tengo las asíntotas y he podido graficar con toda tranquilidad esta curva. ¿Qué rango, qué imagen tiene la función? Todos los reales. Todos los reales. Porque acá, como en ese caso anterior, vemos que la gráfica intersecta al eje que es asíntota horizontal. Sí, pero no pasa nada, porque asíntota horizontal es hacia más infinito y hacia menos infinito. El rango es todos los reales. ¿Es biunívoca?
No. Sí. No, no es un binario. No, si desplazo una regla horizontal como si fuera el lector de un escáner, veo que corta la gráfica en más de un punto, no es biónica. ¿Mm? ¿Y qué intervalos tiene de crecimiento y decrecimiento? En este intervalo, la función, esta rama, ¿cómo es? Decreciente. Decreciente. En esta otra rama, en este intervalo menos 3, 3, también es decreciente. Y en esta también es decreciente. O sea que la función es enteramente decreciente. Decrece en todo su dominio. ¿Se entiende? Ujú. Sí, profe. Qué voz de dormido, che. Está bien que sea lunes, pero... Estudiemos esta otra. F de x igual a 2x dividido en raíz cuadrada de x cuadrado menos 2. Acá vamos a estudiar asíntotas. Si tiene asíntotas horizontales. ¿Qué dominio tiene esta función? ¿Qué parte de la función le pone condiciones al estudio de dominio? La raíz El tiene que denominador ser debería ser mayor que mayor 0. que cero. El denominador tiene que ser distinto de 0. Eso implica, como el denominador es una raíz cuadrada, y el resultado de una raíz cuadrada es un número mayor o igual que 0, pero acá no puede ser Y igual es a cero. 0, Claro. indica que lo que está dentro de la raíz cuadrada, radicando x cuadrado menos 2, tiene que ser un número mayor que 0. No puede tomar el valor 0. Y obviamente no puede tomar valores negativos. X cuadrado menos 2 mayor que 0 significa que x cuadrado mayor que 2, valor absoluto de x mayor que raíz cuadrada de 2. Entonces, el dominio es el intervalo abierto menos infinito menos raíz cuadrada de 2 unido al intervalo abierto raíz cuadrada de 2 infinito. Hay un salto ahí, desde menos 1,41, que más o menos es menos raíz cuadrada de 2, hasta más 1,41. Hay un salto en el dominio. Hay un hueco en el dominio. Bien, ¿estamos de acuerdo que ese es el dominio de la función? Para esto hay que dominar valor absoluto y esos dos teoremas de valor absoluto en desigualdades. Bien, entonces ahora vamos a estudiar asíntotas verticales. Vamos a estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a raíz cuadrada de 2 por derecha. Estoy estudiando acá. Si hago tender, en el numerador va a quedar 2 por raíz cuadrada de 2, que es un número real, y en el denominador, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2, 2 menos 2, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. O sea que va a ser un número 3,41, o no sé, 2 por 1,41, dividido en 0. Esto, ahí está escrito, es más infinito. Lo que indica que x igual a raíz cuadrada de 2, cuando se acerca por la derecha, es asíntota vertical de la función. ¿Tengo que hacer el límite lateral por izquierda en raíz cuadrada de 2?
Y no, fíjense que a izquierda de raíz cuadrada de 2, bueno, ahí me contestó Diego, muy bien. Por izquierda no hay dominio de la función. Así que no voy a hacer el estudio del límite lateral por izquierda en raíz cuadrada de 2. No tiene sentido. Y esta función es simétrica. Sí, si ustedes quieren, hagan todo el estudio. Entonces, x igual a menos raíz cuadrada de 2 por izquierda también es asíntota vertical de la función. Vamos a estudiar asíntota horizontal. Y en este caso, como hay un salto, y acá x puede tomar valores negativos muy grandes y valores positivos muy grandes, yo voy a hacer por separado el límite de la función cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Empecemos por el primero. Límite para cuando x tiende a menos infinito de 2 dividido en la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2. Trabajemos con el denominador primero. Menos infinito elevado al cuadrado. Infinito positivo. Más infinito. Infinito menos 2 es infinito. Raíz cuadrada de infinito, infinito. Así que el numerador queda 2 por menos infinito es menos infinito y en el denominador más infinito. Esto me da una forma indeterminada, infinito sobre infinito, pero tiene un signo menos adelante según me indica esto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, voy a levantar la indeterminación. Divido en x. Así que en el numerador lo divido en x y en el denominador divido en x. Pero a mí me hace falta que x quede dentro de la raíz cuadrada para poder simplificar y demás. Entonces, el x que debía estar acá en el denominador, lo pongo como x al cuadrado dentro de la raíz, como denominador dentro de la raíz. ¿Se entiende eso? Ujú. No, en realidad yo no entendí. ¿Podría volver a explicar? Me confundí un Sí, poco. yo quiero dividir en x el numerador y el denominador. Entonces, bueno, el numerador lo divido en x, pero el denominador lo quiero dividir en x. Pero para que caiga dentro de la raíz cuadrada, va a entrar como x al cuadrado. Ah, por eso era. Ya no Claro, entendía por qué porque yo había un X necesito al... claro, es x, pero como está afectado de raíz, x lo mismo que raíz cuadrada de x cuadrado. Me sirve ponerlo dentro de la raíz para operar y trabajar acá con esto, ¿verdad? Separo, aplico propiedad distributiva del cociente respecto de la suma y va a quedar dentro de la raíz x al cuadrado dividido en x al cuadrado, que es 1, menos 2 dividido en x al cuadrado. Y en el numerador x con x se simplifica, queda 2. Hago ahora nuevamente la sustitución directa. Reemplazo por menos infinito. Acá, menos infinito elevado al cuadrado es infinito. Por eso queda, mantiene este signo menos, 2 dividido en infinito. 2 dividido en infinito es 0. Así que queda 1 menos 0, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. 2 dividido en 1, 2. Pero ¿por qué acá pongo menos 2? ¿Hay un error ahí? Porque en el resultado anterior era un menos infinito. Era un menos infinito. Porque este análisis me dio que era menos. La forma indeterminada, pero tiene un signo menos. Por eso acá aparece este signo menos. Lo que me indica que y igual a menos 2 es asíntota horizontal de la función cuando x tiende a menos infinito. Ahora voy a estudiar
¿Qué pasa cuando x tiende a más infinito? Y hago el límite de la función para cuando x tiende a más infinito. Bueno, va a quedar infinito, esto infinito al cuadrado, es infinito, menos 2, infinito, raíz cuadrada de infinito, infinito, y queda infinito sobre infinito, que es una forma indeterminada. Nótese que acá no hay ningún signo menos acá adelante, ¿no? Bueno, como la sustitución directa me arroja una forma indeterminada, tengo que levantar la indeterminación. Y voy a hacer la misma operación que cuando tendía menos infinito. Divido numerador y denominador en x, el x del denominador para que aparezca dentro de la raíz cuadrada, hay que ponerlo como x al cuadrado, simplifico, separo, simplifico, hago la operación y me queda el resultado 2. Ahora le tengo que decir que esto es menos 2. No. No, porque acá no me da con un signo menos. O sea que y igual a 2 también es asíntota horizontal de la función, pero cuando x tiende a más infinito. ¿Se puede decir, Esta, profesor, por simetría que es también como en la asíntota sí, vertical? sí, se puede decir también por simetría. Sí, pero nada más que yo les quería mostrar específicamente esto, porque es una función que tiene dos asíntotas horizontales. Son muy raras, pero hay y aparecen. Creo que es un ejercicio de la práctica. Entonces, como aparecen, les quiero mostrar eso. Bueno, no me queda más que graficar. Yo podría haber hecho como en el caso anterior, ¿no? Pero pongo el sistema cartesiano, pongo las dos asíntotas horizontales, pongo las dos asíntotas verticales, y como sé que cuando x tiende a más infinito, f tiende a 2, bueno, esta es la gráfica, no le queda ninguna otra alternativa que seguir un camino como el que está marcado en rojo. Y en el otro caso también, cuando x tiende a menos infinito, f tiende a menos 2. Así que para allá va la asíntota horizontal y para acá la vertical, no le queda otra que hacer este camino. Y ya está graficada. ¿Es biunívoca esta función? Sí. Sí. Si desplazo una regla vertical, corta a la gráfica en no más de un punto. ¿Cuál es el rango o imagen de la función? Me tardo un ratito. De menos 2 a 2. No, de menos 2 a 2, ahí no hay función. De menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. Bien, pero ¿y en 2 y en menos 2 es abierto o cerrado? Abierto. Abierto, o sea que es el intervalo abierto menos infinito menos 2, unido al intervalo abierto 2 infinito. Ese es el rango o imagen de la función. Miren, acá se había borrado esto. ¿Sí? ¿Cómo es el crecimiento o decrecimiento de esta función? Son decrecientes ambos. Las dos ramas, en las dos ramas la función es decreciente. Vale decir que es una función enteramente decreciente. Pero no todas las funciones tienen asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Hay algunas que no tienen ninguna, no tienen asíntotas ni vertical ni horizontal. Vale decir, cuando x tiende a más infinito, a menos infinito, si la función también tiende a más o a menos infinito, no hay asíntota horizontal. Veamos esta función. F de x igual a x al cubo. Cuando x tiende a infinito,
x al cubo tiende a infinito. Cuando x tiende a menos infinito, x al cubo tiende a menos infinito. Esta función no tiene asíntota horizontal y tampoco tiene asíntotas verticales, porque el dominio es todos los reales, no hay ningún valor real donde podamos hacer el estudio de asíntota vertical. Es un ejemplo de funciones que no tienen asíntotas. Ahora vamos a hacer un descanso de 10 minutos. No se desconecten. Sí se puede mutear y hacer su mate, como yo estoy haciendo ahora, ir al baño, qué sé yo, descansar un ratito, y son las 11, casi las 11:10, a las 11:20 continuamos. Yo no me desconecto, ustedes tampoco. Chao. Profe, Sí. Nos vemos un rato, profe. Bueno. ahora que no lo interrumpo, le hago una consultita. Bueno, Sabe que la semana pasada a mí, la profesora de la orden, ella sí me matriculó en el aula y quería saber si mi asistencia empieza a correr el momento que ella me matriculó en el aula o debería ir a buscar mi asistencia porque yo estuve no, asistiendo. no, tu asistencia corre desde el principio, pero déjame ver. Decime tu apellido. Figueroa Lucas. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Ahora vamos a abordar los límites notables, que son dos, o llamados también límites fundamentales. Uno es el límite trigonométrico fundamental, límite de seno de x sobre x para cuando x tiende a 0, que es igual a 1. Fíjense que si nosotros hacemos la sustitución directa, nos va a quedar seno de 0 sobre 0. ¿A qué es igual el seno de 0? A 1. No. Cuando el radio vector está en esta posición, ¿qué proyecta sobre el eje vertical? Cero. El seno de 0 es 0. Nos queda una forma indeterminada, 0 sobre 0. Sin embargo, el límite de seno de x sobre x para cuando x tiende a 0 es igual a 1. Y el otro límite fundamental es el llamado límite exponencial fundamental, o límite E, que se expresa de dos maneras distintas. Límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, que es igual al número irracional E, o bien límite para cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x, que también es E. Nosotros vamos a empezar viendo el primero, el límite trigonométrico fundamental, pero para desarrollar y probar el teorema necesitamos conocer este teorema previo, que se llama el teorema de la estricción o teorema del sándwich, y que nos dice que si tenemos tres funciones que cumplen la condición que
están definidas en un intervalo que contiene al punto A y posiblemente en x igual a A no exista. Pero tenemos tres funciones, h, g y f, de modo tal que en un entorno reducido de A, h de x es mayor que f de x y f de x es mayor que g. Vale decir que la que está en rojo, f, es como el sándwich en esta función. Y los panes serían h y g. Si eso sucede en el intervalo que contiene a x igual a A, aunque exista o no f y g y h de A, pero siempre que exista el límite de g de x para cuando x tiende a A, y sea igual al límite de h de x para cuando x tiende a A, vale decir, ambos límites sean iguales a un número real L, quiere decir que existen. En ese caso, si esta y esta tiene límite en A, f también tiene límite en A y es ese valor L. Eso es lo que se llama teorema de la estricción o teorema del sándwich, que nos va a servir para probar la condición del límite trigonométrico fundamental. Entonces, ahora sí, veamos este teorema, que se llama límite trigonométrico fundamental. Si X es un ángulo que está entre 0 y pi sobre 2, se encuentra en el primer cuadrante, se cumple que el límite de seno de X sobre X para cuando X tiende a 0 es igual a 1. Para probar este teorema, vamos a demostrarlo y vamos a poner el círculo trigonométrico con el ángulo X, que está como se ve entre 0 y pi sobre 2. Y ahí vamos a dibujar el segmento que corresponde a seno de X, el arco, acuérdense que como la medición la estamos haciendo en el sistema radial, este arco, esta cuerda, es igual a X, al ángulo. Y también el segmento en el que se desarrolla tangente de X en este primer cuadrante y para este ángulo X. Puesto esto, podemos ver con facilidad que seno de X es menor que esta cuerda X, y a su vez X es menor que tangente de X. Esas longitudes lo demuestran. Así que seno de X es menor que X, y a su vez X es menor que tangente de X, como lo muestra el gráfico. X está entre el seno de X y la tangente de X, el valor numérico. Si a los tres miembros de esta desigualdad, es una desigualdad continua, ¿no? Si a los tres miembros los dividimos en seno de X, como seno de X es un valor positivo, la desigualdad no altera. Entonces, si dividimos miembro a miembro en seno de X, nos va a quedar 1, al dividir en el primer miembro, X sobre seno de X en el miembro central, y este que es seno de X sobre coseno de X, si lo divido en seno de X, queda 1 sobre coseno de X. Ahora veamos. El coseno de X es este segmento, la proyección del radio vector sobre el eje horizontal. Es un número que está entre 0 y 1. Por lo tanto, 1 sobre coseno de X, si este es un número que está entre 0 y 1, pongámosle 0,4, 1 dividido en 0,4 es un número mayor que 1. Si fuera un medio.
1 dividido en 1/2 es 2, mayor que 1. De manera que, si nosotros queremos hacer el recíproco en esta desigualdad continua, el recíproco es darlos vueltas, poner 1 sobre sobre lo que está escrito ahí. Eso es posible hacerlo en la desigualdad continua, nada más que se invierte el sentido de la desigualdad, porque 1 sobre coseno de x ahora pasa a ser coseno de x, que es un número mayor que 1. Perdón, coseno de x, que es un número menor que 1. Seno de x sobre x, que queda en el medio, y ese va a ser menor que 1. Fíjense que al hacer el recíproco de esto, se invirtieron las ubicaciones de los extremos, de los miembros extremos de esta desigualdad continua. ¿Por qué? Y porque coseno de x es un número menor que 1, entre 0 y 1, y el 1 entonces va a quedar en este extremo. Bien, hemos llegado hasta acá. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Bien, ustedes después lo tienen que estudiar bien porque este teorema se pide en los exámenes, no los parciales, porque los parciales son prácticos. O sea que no les van a pedir teoría, desarrollos de teorema ni nada de eso. Pero en los exámenes finales y también en los coloquios, para obtener la aprobación directa, sí sale teoría y se piden estas demostraciones. Bien, ahora, si le aplicamos límite para cuando x tiende a 0 a los 3 miembros de la desigualdad, no altera la desigualdad. Así que, esto es el teorema de restricción. Le aplicamos el límite de coseno de x para cuando x tiende a 0, es menor que el límite de seno de x sobre x para cuando x tiende a 0, y eso es menor que el límite de 1 para cuando x tiende a 0. Y acá se ha conformado lo que habíamos visto recién en el teorema de restricción. Vamos a ver, ¿existen los límites de los miembros extremos del intervalo? ¿A qué es igual el límite de coseno de x para cuando x tiende a 0? Cuando x está a 1. Bien. ¿Y a qué es igual el límite de 1 para cuando x tiende a 0? El límite de una constante. 1, la constante misma. Así que queda que el límite de seno de x sobre x para cuando x tiende a 0 es mayor que 1 y menor que 1. ¿Qué significa? Que es igual a 1. Es 1. Y con eso queda aprobado el teorema del límite trigonométrico fundamental. Es bastante sencillo. Vamos a ver algunas aplicaciones. Primero, veamos el límite, la representación gráfica de la función seno de x sobre x es esa que está puesta ahí en azul. Y se ve que cuando x tiende a 0, tanto por izquierda como por derecha, f de x tiende a 1, pero no existe f de 0. Veamos un ejemplo de aplicación práctica. Límite de seno de 2x dividido en seno de 3x para cuando x tiende a 0. Lo primero que hay que hacer, como siempre, es la sustitución directa. ¿A qué es igual el seno de 0? En el numerador va a quedar 2 por 0, 0, seno de 0. 0. ¿A qué es igual seno de 0? 0.
0. Y en el denominador también tenemos 0 de 0. Seno de 0 también es 0. Así que esto nos queda, nos arroja la forma indeterminada 0 sobre 0. No sé si existe el límite, tengo que levantar la indeterminación. En casos como este, puedo valerme del límite trigonométrico fundamental para levantar esta indeterminación. Pero hay que hacer algunas transformaciones. Entonces yo lo voy a escribir de esta manera. Recordemos el límite trigonométrico fundamental, límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, que es igual a 1, y entonces nosotros vamos a hacer, en el numerador, multiplico y divido por 2x. La expresión no altera matemáticamente. Y en el denominador, multiplico y divido por 3x, que es en realidad el ángulo. 2x es el seno del numerador, 3x, el seno de 3x en el denominador. Y acá estoy haciendo esta construcción para asemejarlo al límite trigonométrico fundamental. Me está sobrando este 2x y este 3x, pero yo puedo simplificar esta x con esta x, porque este está en el numerador y este está en el denominador. Así que las puedo simplificar. Y a la vez, por propiedades de límite, puedo sacar factor común la constante 2/3, que va a ser factor común de, acuérdense que una propiedad de límites nos dice que el límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites. Entonces va a ser igual al límite para cuando 2x tiende a 0, de seno de 2x dividido en 2x, fíjense que yo he puesto 2x tiende a 0. ¿Por qué no he puesto cuando x tiende a 0? Bueno, porque acá la variable es 2x. Entonces, si esta es una variable, x o 2x son variables. Y yo lo voy a poner cuando 2x tiende a 0. Llámele alfa si quiere a ese 2x. Y voy a poner límite para cuando 2x tiende a 0 de seno de 2x dividido en 2x. Ese es un límite trigonométrico fundamental. Y en el denominador lo pongo como límite para cuando 3x tiende a 0, porque la variable es 3x, del seno de 3x dividido en 3x. Cada uno de estos conforman el límite trigonométrico fundamental, que es igual a 1. Así que esto queda el 2/3 por 1 dividido en 1, igual a 2/3. De manera que está levantada la indeterminación y el límite de esa función es igual a 2/3. ¿Se entendió? Sí. Veamos otro ejemplo, pero en este caso nos dice determinar el valor de A para que exista el siguiente límite. El límite es el límite de f de x para cuando x tiende a 0. Y f de x es una función dada en ramas, igual a 6 por coseno de x para valores de x menores o iguales que 0. Y f de x es igual a factor de x cuadrado más 2, para valores de x mayores que 0. Para que exista el límite cuando x tiende a 0, en este caso estoy obligado a hacer los límites laterales y tienen que ser iguales entre sí por el teorema fundamental de límites. Para que un límite exista, tienen que existir los límites laterales. Existir quiere decir que me den como resultado un número real, y que a su vez sea el mismo número real el que da el resultado, el límite lateral por izquierda y el límite lateral por derecha.
Acá estoy obligado a hacer los límites laterales porque la función tiene distintas definiciones para distintos intervalos de dominio, menor o mayor que 0. Entonces, el límite lateral por izquierda de la función en 0, para valores de x menores que 0, la función toma esta forma. Entonces va a ser el límite para cuando x tiende a 0 por izquierda, de 6 por coseno de x. Hago la sustitución directa, coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Entonces 6 por 1, 6. Ahora estudiemos el límite para cuando x tiende a 0 por derecha de la función. Cuando x tiende a 0 por derecha, la función toma esta forma. De manera que voy a tener el límite para cuando x tiende a 0 por derecha de a, que es factor de x más 2. Hagamos la sustitución directa. Va a ser a por 0 al cuadrado más 2. Y esto tiene que ser igual a 6 para cumplir el teorema del límite trigonométrico fundamental. El límite existe si existen los límites laterales y son iguales entre sí. Como yo ya tengo un valor del límite lateral por izquierda, tiene que ser igual al límite lateral por derecha para que exista el límite. Así que hago que esto queda 2a, tiene que ser igual a 6. Eso es lo que implica. De donde a tiene que ser igual a 3. Si a es igual a 3, existe el límite de esta función para cuando x tiende a 0. Y es 6. ¿Se entendió? Sí, ¿Eh? sí. Ah, bien. Bueno. Ahora vamos a ver otra aplicación del límite trigonométrico fundamental. Este es un poquito más complicado, pero ejercicios como estos aparecen en los parciales y en los exámenes. Este es de la guía de trabajos prácticos. Yo lo he sacado de ahí para que ustedes, porque también aparecen ahí. Límite para cuando x tiende a pi sobre 2, no tiende a 0, de x menos pi sobre 2 elevado al cuadrado, dividido en 1 menos seno al cuadrado de x. Hagamos la sustitución directa. Tenemos que reemplazar x por pi sobre 2. Entonces en el numerador va a quedar pi sobre 2 menos pi sobre 2, 0. Elevado al cuadrado, 0. Y en el denominador, el seno de pi sobre 2, ¿cuánto es? Cuando el radio vector está en posición vertical. 1. 1. El seno de pi sobre 2 es 1. Ah. 1 menos 1, 0. O sea que queda la forma indeterminada, 0 sobre 0. Hay que levantar la indeterminación. Y en este caso voy a utilizar el límite trigonométrico fundamental. Pero tengo que hacer varias consideraciones previas. Primero, hay que hacer un cambio de variable. Elijo una variable auxiliar z que sea igual a x menos pi sobre 2. Por lo tanto, si de acá despejo x, va a ser z más pi sobre 2, ¿verdad? Este pasa sumando. Cuando x tiende a pi sobre 2, cuando x tiende a pi sobre 2, z, ¿a qué tiende? Pi sobre 2 menos pi sobre 2, tiende a 0. Para eso hice ese cambio de variable, porque acuérdense que el límite trigonométrico fundamental es el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Entonces acá z tiende a 0, por eso hice ese cambio de variable. ¿Qué provoca eso? Ya no puedo usar más la variable x en la función, sino que tengo que hacer todos los reemplazos para que aparezca la variable auxiliar
Z. Lo pongamos en un círculo trigonométrico, ya sabemos que tiene radio 1. X tiende a pi sobre 2, quiere decir que está en una posición, como indica este segmento en rojo, cercano a pi sobre 2. Z es X menos pi sobre 2, o sea que acá le resto pi sobre 2 a esto y aparece esta posición del radio vector, que es Z, y su valor es X menos pi sobre 2. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Esto que está en rojo es un ángulo recto, es pi sobre 2, porque esto es X menos pi sobre 2. ¿Se entiende? Ahí sí lo entendí. Si lo puedo repetir, por favor. Sí. Hemos hecho este cambio de variables usando una variable auxiliar z, y con eso hemos logrado que cuando x tiende a pi sobre 2, z tiende a 0, para que se parezca al límite trigonométrico fundamental que dice el límite cuando la variable, en este caso va a ser z, tiende a 0. De seno de z sobre z sería, ¿verdad? Pero tenemos que lograr todo eso. Y para eso me ayudo con la gráfica. Cuando x tiende a pi sobre 2, el radio vector está cerquita de pi sobre 2, 90 grados. En una posición cercana. Si yo le resto pi sobre 2 a x, y va a estar, como esto le falta para llegar a pi sobre 2, a esto le falta para llegar a 0. Este ángulo desde acá hasta acá, que forman los segmentos en rojo, es un ángulo recto. Tiene un ángulo de pi sobre 2. Así que si hago x menos pi sobre 2, llego acá. Ahí está escrito. Ese es el ángulo Z. No tengo espacio para ponerlo ahí adentro, por eso lo he puesto acá. Ese es el ángulo Z. Bien. Ahora voy a hacer las siguientes consideraciones. Lo voy a escribir a la función, al límite, límite cuando x tiende a pi sobre 2 de x menos pi sobre 2 elevado al cuadrado dividido en 1 menos seno al cuadrado de x, voy a transformar todo a la variable auxiliar z. Ya no puede aparecer más x. Entonces va a ser, cuando x tiende a pi sobre 2, z tiende a 0, ya lo hemos dicho. Esto, x menos pi sobre 2, es z. Por lo tanto va a quedar z al cuadrado. Y en el denominador, 1 menos seno cuadrado, pero en vez de x, tengo que poner z más pi sobre 2. Porque ya no puede aparecer más la variable x. Cuando hago un cambio de variable, tiene que aparecer todo en la nueva variable, que en este caso es z. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo hago tender a 0, me va a dar la forma indeterminada 0 sobre 0. Ahí como está puesto. Entonces tengo que tratar de llevar esta forma matemática a una expresión que sea similar al límite trigonométrico fundamental. Por lo tanto voy a decir, si recuerdo la relación trigonométrica fundamental, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del ángulo, en un triángulo rectángulo, es igual a la hipotenusa al cuadrado, en nuestro caso 1 al cuadrado, porque el radio vector es 1. Así que seno cuadrado de z más pi sobre 2, que es un ángulo, más coseno cuadrado del mismo ángulo, z más pi sobre 2, es igual a 1. Esta es la relación trigonométrica fundamental. Si de ahí despejo
coseno cuadrado de z más pi sobre 2, va a quedar 1 menos seno cuadrado de z más pi sobre 2, que es el denominador de este límite. De manera que yo voy a reemplazar este límite cuando z tiende a 0 de z cuadrado, y en el denominador, en vez de poner esto, voy a poner su equivalente, coseno cuadrado de z más pi sobre 2. Toda esta construcción la tienen que ir haciendo ustedes, ¿no? O sea, yo les voy explicando un camino. Hay varios caminos, hay varias formas. Esta es una. Bien. Y ahora hagamos la siguiente consideración. Cuando z tiende a 0, o sea, cuando este se hace cada vez más cercano a la horizontal, el radiovector más cercano a la horizontal, el coseno de z más pi sobre 2, que sería, este también se hace más cercano a la vertical. El coseno de z más pi sobre 2 es igual al seno de z. Fíjense lo que va a aparecer acá. El coseno de z más pi sobre 2 sería coseno de este ángulo, es la proyección sobre el eje horizontal. Lo pongo acá arriba. Es este pedacito. Pero lo mismo, por semejanza de triángulos, a este segmento vertical. Y este segmento vertical es seno de z, pero negativo, ¿no? Porque está hacia abajo, menos seno de z. ¿Se entiende? De paso, ustedes tienen que ir advirtiendo que tienen que conocer semejanzas de triángulos, afortunadamente triángulos rectángulos nomás. Entonces ahora voy a decir que el límite para cuando z tiende a 0 de z cuadrado dividido en coseno cuadrado de z más pi sobre 2 es igual al límite para cuando z tiende a 0 de seno cuadrado dividido, en vez de esto pongo menos seno de z todo elevado al cuadrado. Por lo que obtuve de aquí. Y esto casi que ya es el límite trigonométrico fundamental. Tengo que hacer una pequeña variación. Si yo divido en 1, numerador y denominador, bueno, a este numerador lo llevo como subdenominador. Y va a quedar el límite de 1 dividido en menos seno de z, todo eso elevado al cuadrado, dividido en z al cuadrado. Por propiedades del límite, que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, va a quedar entonces como el límite de 1, que es 1, dividido en menos el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z, y todo eso elevado al cuadrado. Acá he aplicado varias de las propiedades del límite. Que el límite de una potencia, de una función potencial, es igual a la potencia del límite, en este caso. Este es el límite trigonométrico fundamental, que es igual a 1. O sea que dentro del corchete queda menos 1, pero está elevado al cuadrado, ¿no? En menos 1 elevado al cuadrado es 1, y 1 dividido en 1 es 1. Así que finalmente, el límite de la función cuando x tiende a pi sobre 2 es igual a 1. ¿Se entendió? Hay una propiedad que yo no conocía, profesor, como la del que pasa el z cuadrado como denominador, y eso, me acuerdo, lo he visto en el colegio. Bueno, pero lo entendés ahora. Sí, Sí. O sea, si yo divido en 1 numerador y denominador,
puedo aplicar la propiedad de multiplicar extremo por extremo y medio por medio, entonces Claro. lo mismo que ponerlo. Bueno, toda esta construcción la voy haciendo, pero no la voy haciendo locamente, sino porque digo, esto me sirve para llegar a donde yo quiero. Después les estoy dando. Tengo una duda, Sí, profesor. sí, Cuando reemplaza, a ver, cuando hace construye la variable z, Z, queda acá. entonces que x igual a z más pi sobre 2. Sí, porque despejo de acá a X Claro. pasa este sumando. Z más pi sobre 2, sí. Y arriba, no entiendo por qué vendría a reemplazar x menos pi sobre 2 al cuadrado por directamente z. Y cuando lo reemplaza a No, x no, no, menos, no, no. A ver, espera. X menos pi sobre 2 al cuadrado es Z al cuadrado, no por claro, Z. x menos pi X al menos pi cuadrado me sobre da 2 es z. Z. X menos pi Claro, sobre 2 claro. es Z. Ahí está el Z. Está elevado al cuadrado, acá está elevado al cuadrado. Ah, ya entendí. Sí, no se perdió el elevado al cuadrado. Me remil perdí. Pero ahora lo entendés. Sí, lo entiendo ahora. De todos modos, este cambio de variables y todo eso, es necesario tomar experiencia en hacer esto, con funciones trigonométricas, porque salen muchos ejercicios de este tipo, tanto en parciales como en exámenes finales. Y ustedes tienen que tener experiencia, ejercitación. ¿Cómo se logra eso? Sentadito y haciendo ejercicios. No, no hay otra manera. Ahora bien, yo para colaborar con eso, les he subido en mi bloque del aula virtual varios ejercicios de estos, resueltos, haciendo cambio de variables, que si ustedes lo ven así, parece y no entienden estas cuestiones de cambio de variables, se vuelven locos. Ahora, si empiezan a trabajar despacito y empiezan a desgranar esto, a encontrarle las fibras y trabajarlo una vez y otra vez hasta incorporarlos en el razonamiento, después resulta sencillo. Ahora, si ustedes no toman la experiencia matemática en eso, les va a resultar complicado, salvo algunas personas, digamos, pero para poder trabajar hay que hacer muchos ejercicios, siguiendo las reglas de la matemática. Pero en este caso nosotros nos valemos, hacemos diferencia de cuadrado cuando hace falta, productos de binomios conjugados para lograr una diferencia de cuadrado, un cambio de variables. Cada vez que haga falta, en cada caso hace falta algo en particular, una transformación que la tengo que proponer yo. No me dicen nada. La tengo que proponer yo, pero para poder proponer una transformación matemática que me conduzca a levantar la indeterminación, tengo que tener experiencia en matemáticas, tengo que haber hecho muchos ejercicios de este tipo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Yo veo que cada vez va bajando el número. Hace rato, al principio, teníamos 70 por ahí. Tenía yo 70 en la audición y ahora hay 56. Bueno, esto es como el andón firulero, ¿no? Cada cual atiende su juego. Y los que se van después dicen, profe, yo no entiendo, y yo no entiendo. Si no participar, esto va a ser difícil. Participando es medio complicado de entender, y no participando ya es Me mucho. surgió otra duda, profesor. Sí,
el lapicito para que se nota. Te escucho, te escucho. A ver cómo lo encuentro acá. Que acá reemplaza cuando dice, aplico el tema, esto, Sí. y dice que es menos z, menos seno de z. Lo que no entiendo es por qué el cuadrado de, cuando aparece acá de nuevo, no está el cuadrado directamente acá en el seno. Lo está No, acá afuera. porque no está afuera porque lo abarca al menos. Por eso yo tengo que hacer el menos seno de z elevado al cuadrado, que es esto. Todo esto elevado al cuadrado. Y eso va a hacer que desaparezca el signo menos. Porque si yo hubiera hecho menos seno cuadrado de z, primero que no estoy haciendo la verdad. Lo que aparece es menos seno de z. Y eso está elevado al cuadrado. Acá lo podía poner como seno al cuadrado, porque es un número positivo. Claro. ¿De acuerdo? Pero lo abarca, el cuadrado abarca este menos. Y menos 1 elevado al cuadrado se transforma en 1 positivo. Por eso es que acá también aparece así menos seno de z elevado al cuadrado. Por eso es que acá aparece menos el límite y todo el límite elevado al cuadrado. Yo tengo que resolver primero el límite, que me da 1. Con este negativo es menos 1, pero el menos 1 elevado al cuadrado es 1. Exacto. Y lo último, si puede repetir cómo era el razonamiento que había hecho acá. Sí. Cuando z tiende a 0, o sea, el radio vector para el ángulo z está en esta posición en rojo. Cuando trata de ponerse horizontal, se acerca a 0, x menos pi sobre 2, mejor dicho, z más pi sobre 2, z, que es este ángulo, más pi sobre 2, llega a esta posición del radio vector. O sea, acá hay un ángulo recto. Esto es z más pi sobre 2. El coseno de z más pi sobre 2, estoy en esta posición, el coseno es la proyección del radio vector sobre el eje horizontal. Lo pongo acá arriba para que se note, lo pongo gruesito. ¿Sí? Z más pi sobre 2 es este segmento, chiquito. ¿Lo entendés hasta ahí? Ahí sí, diría que sí. Bueno, y por relación de triángulos rectángulos, este triángulo rectángulo es semejante a este triángulo rectángulo. Entonces, este segmento es igual a este segmento. Este cateto opuesto es igual a este cateto opuesto. Porque estos triángulos son semejantes. Semejante, claro. Entonces, ¿y esto qué es? Y esto es seno de z. Pero es menos seno de z porque Porque está está abajo de en posición ángulo negativa. negativo. Está en posición negativa. Por eso es menos seno de z. Ya creo, ya le saqué la ficha. Bien, 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 bien. Son muchas consideraciones. Fíjense que para explicar este ejercicio nos llevó media hora fácil, tratando de aclarar las dudas. Así que ustedes para hacer un ejercicio de esto les va a llevar un buen tiempo, y van a dudar y todo lo demás. Pero si no hacen eso y les sale en un examen parcial o final, se le va a hacer la noche, en la mitad de la tarde. Bien, ¿se entendió? ¿No se entendió? Sí, pero no estaba anotando. De todos modos, bien, esto está subido al aula virtual, ¿no es cierto? Y este ejercicio también está subido en la parte práctica en el aula virtual. Así que ustedes tienen para repasar. Hay otros más también, ¿no?
vamos a dejar acá. No quiero pasar al otro límite fundamental, el límite exponencial fundamental, porque ya con esto tenemos medio un lío, así que no les quiero que se les haga un escabeche tan complicado en la cabeza. Vamos a dejar para la clase que viene para ver el límite exponencial fundamental con ejemplos y demás. También en algunos casos hay que hacer cambio de variables ahí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que me quieran decir? Bueno, si no hay más que decir, les agradezco la presencia, el interés.